Hola chicos, y para realizar esta blusa con mangas bombachas vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico. Gancho crochet de un número más grande al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 3.5 milímetros. Cinta métrica, aguja lanera y también vamos a necesitar la medida desde acá, de qué tan largo lo vamos a querer. Y la medida desde el hombro de qué tan largo vamos a querer la manga. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenas que hagamos dependen de la talla que vayamos a tejer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta medida yo debo tejer en cadenas 65 centímetros. Entonces, una vez que tengamos una cantidad X de cadenas listas, para medirlas, simplemente las sobreponemos así, sin estirarlas ni nada, así como están tal cual, y ya tengo mis 65 centímetros. Si estás realizando una talla XS, debes tejer 63 centímetros, para una talla M, 67 centímetros, una talla L 69 centímetros y la talla XL 71 centímetros. Entonces, una vez que tengas la cantidad de cadenitas necesarias, ahora sí vamos a contar. Tenemos que saber exactamente cuántas cadenitas tenemos. Y yo tengo hasta este punto 144 cadenas. Estas 144 cadenas es según el hilo y la tensión con la que yo estoy tejiendo, ¿sí? Solo por referencia para ustedes, para una talla XS me dan 140 cadenas. Para esta que es la talla S, 144 cadenas. La talla M, 148. La talla L, 152. Y la talla XL, 156 cadenas. Bien. Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenas definidas, tenemos que hacer lo siguiente. Yo tengo 144 cadenas, ¿verdad? Que esto viene siendo 144 puntos. Yo necesito determinar cuántos puntos voy a hacer para la parte de la espalda, la parte del pecho y para cada uno de los hombros. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es dividir 144 entre 4. La cantidad de cadenitas que le haya dado, cualquiera que sea, la tienen que dividir entre 4. Esto me da 36 puntos. Y bien chicos, si acá les llega a dar algún número decimal, simplemente lo que tienen que hacer es aumentar en esta parte 2 o 3 cadenitas adicionales para que acá les dé un número redondo. Necesitamos un número redondo para cada lado. Entonces, como me dio 36, significa que yo voy a tener 36 puntos en la espalda, 36 en el hombro y 36 en el pecho. Este es el otro hombro que también tiene 36 puntos. Entonces vamos a comenzar a tejer desde acá, desde la mitad de la espalda. Eso quiere decir que la espalda la vamos a dividir entre 2 y voy a tener 18 puntos para cada lado. Bien, vamos a comenzar acá. Tomamos nuestra tira de cadenas, vamos a asegurarnos de enderezarlas, que estas cadenitas no nos vayan a quedar torcidas. Cuando lleguemos acá a la primera cadenita, mirando hacia nosotros, atravesamos el crochet y vamos a hacer un punto deslizado para hacer la unión de las cadenas. De esta manera ya me quedan unidas mis cadenitas. Yo voy a tejer por todo alrededor. Estando acá, como dijimos que íbamos a comenzar acá en la mitad, vamos a tejer 18 puntos altos para llegar a esta primera esquina. Entonces, comenzamos tejiendo el primer punto alto, tejiendo 2 cadenas que me valen como un punto alto. Esta colita que tengo acá voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Enlazo y voy a comenzar a tejer. Este sería el punto alto número 2, ya que estas 2 cadenas me valen como el primero. Y voy a continuar tejiendo puntos altos, en mi caso que me dio 18 puntos. Y bien chicos, acá yo ya estoy tejiendo el punto alto número 18. Esto se ve así, miren. Ahora tenemos que girar para tejer 36 puntos altos, que son los correspondientes a este hombro. Entonces, para hacer esa esquina,
Lo único que tenemos que hacer es una cadenita de separación, enlazamos y comenzamos en la cadenita de al lado sin hacer ningún salto ni nada. Comenzamos a tejer los 36 puntos altos para ese hombro. 1, 2. ¿Ven? Lo que yo busco es crear esta especie de agujerito. Esa va a ser mi esquina. Y acá en esta parte no voy a saltar ninguna cadena ni nada. Continúo tejiendo los siguientes 36. Llevo 2, 3. Y acá estoy llegando al punto alto número 36. Voy a repetir lo que acabé de hacer en la parte de acá. Ya estoy en la parte de acá. Voy a hacer entonces esta cadenita de separación. Hago una cadenita de separación y vuelvo y tejo 36 puntos altos. Y eso es lo que voy a repetir por toda esta vuelta, miren. Ya hice esta cadenita, hago los 36 puntos altos correspondiente al pecho. Vuelvo y hago una cadena de separación, tejo los 36 puntos altos correspondiente a este hombro, cadena de separación y tejo los últimos 18 puntos altos que me faltan para completar la parte de la espalda. Bien, entonces vamos a seguir y acá ya estoy tejiendo el último punto alto. Para entonces cerrar esta vuelta nos aseguramos de que esté bien derechito y para cerrar esta vuelta buscamos acá la última cadena y hacemos el punto deslizado. Bien, de esta manera ya hemos cerrado la primera vuelta. Esto se debe ver de esta manera. Aquí tenemos la espalda, los hombros y el pecho. Ahora lo que vamos a hacer a partir de ahora, como ya tenemos todo esto listo, es comenzar a expandirnos en estas direcciones. Vamos a comenzar a hacer aumentos en cada esquina. Si lo están tejiendo para ustedes mismos, en este punto se les debería de ver algo así. Y bien, entonces estando acá, para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenas, enlazamos y el primer punto alto lo vamos a tejer acá en el primer agujerito. Siempre vamos a tejer este punto para que no nos vayan a quedar ningún espacio. Continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta que llegue acá a la primera esquina, porque aquí vamos a comenzar a hacer los patrones de aumento. Entonces continúo tejiendo puntos altos y cuando estemos llegando al agujerito, o sea a la esquina, miren, aquí estoy un punto antes de la esquina. En esta esquina el patrón de aumento para todas las tallas va a ser 2 puntos altos, todo dentro de este agujerito, miren. 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. De esta manera se va formando nuestra esquina. Ahora voy a continuar tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar a la otra esquina y en cada una de las esquinas voy a tener 4. Voy a repetir exactamente el mismo patrón que acabé de hacer acá. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Entonces vamos a continuar. Recuerden que siempre que terminen el aumento, el primer punto alto lo tejen acá. Este agujerito siempre se esconde, el del punto alto, pero acá a un lado es donde vamos a comenzar a tejer nuestro primer punto alto. Entonces voy a continuar hasta finalizar esta vuelta. Voy a hacer en cada esquina el patrón de aumento. Y cuando estemos finalizando esta segunda vuelta, tejemos el último punto alto y hacemos la unión acá, miren, en este primer puntito. Las 2 cadenas no las vamos a tocar, sino que siempre vamos a hacer la unión de este lado. Hacemos el punto deslizado y esta segunda vuelta se debe ver de esta manera. Aquí ya se nos están haciendo más notorias las esquinas. Ahora para tejer la tercera vuelta, aquí ya vamos a comenzar nuestra secuencia. Entonces, para comenzar este punto, estando acá, tejemos 2 cadenas, enlazamos, saltamos un agujerito, tejemos el punto alto, enlazamos de nuevo y nos regresamos a tejer el punto que saltamos.
De esta manera es como se teje el punto alto cruzado. Vamos de nuevo, enlazamos, salto un punto, tejo el punto alto, enlazo y me regreso a tejer el punto que salté. Una última vez, enlazo, salto un punto y me regreso a tejer. Miren, aquí está el punto que salté, aquí está el último que tejí y me regreso a tejer este que falta. De esta manera voy cruzando el punto alto, miren. Es como para darle un pequeño detalle a este tejido. Voy a continuar tejiendo puntos altos cruzados hasta llegar acá a la primera esquina. Y acá ya estoy llegando a la esquina. Fíjense que si me salto un punto, caigo directo al agujerito del centro. Es lo que vamos a hacer. Salto un punto, tejo el primer punto de acá del centro. Les puede dar, dependiendo de las cadenas que hicieron, el último punto acá en el centro o acá. De cualquiera de las dos formas está bien. Enlazo y me devuelvo a tejer el punto que salté. Bien. Entonces, como ya llegué acá al centro, tengo que hacer el patrón de aumento, ¿verdad? Enlazo, pero como ya tejí un punto, tejo otro para completar los dos puntos del aumento, 2 cadenas y tejo los otros 2 puntos altos que me faltan acá para completar el patrón de aumento. Entonces aquí simplemente tejí uno adicional porque ya había tejido el otro con el punto cruzado. Luego del aumento continúo tejiendo puntos altos cruzados. Me correspondería tejer aquí, los salto, tejo el punto siguiente y me devuelvo a tejer el punto que salté. Voy a continuar repitiendo hasta dar esta tercera vuelta y llegar nuevamente acá. Todo con puntos altos cruzados y siempre que llegue a una esquina tengo que repetir el patrón de aumento. Bien, hago la unión para cerrar esta tercera vuelta. Ahora para comenzar la siguiente vuelta, acá ya tenemos establecida nuestra secuencia, que va a ser 2 vueltas de puntos altos normales y una vuelta con punto alto cruzado. Bien, entonces como ya la tenemos establecida, tenemos que repetir nuevamente 2 vueltas de puntos altos. Es lo que voy a hacer en la parte de acá. Voy a repetir 2 vueltas con únicamente puntos altos y lo mido para que se den cuenta hasta dónde les debe llegar este ancho. Bien, para que ustedes sepan si tienen que hacer la secuencia 2 o 3 veces más. Entonces, para comenzar los puntos altos, estando acá, tejemos 2 cadenas, enlazamos y comenzamos a tejer un punto alto. Miren, en los puntos altos cruzados también se me marcan los agujeritos en la parte de arriba y en cada uno de esos es donde voy a tejer el punto alto. Voy a dar 2 vueltas de puntos altos tejiéndolos de esta manera. Y siempre que lleguemos a la esquina tenemos que repetir el patrón de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Bien, entonces voy a dar estas 2 vueltas y nos vemos en un ratito para continuar. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando la segunda vuelta de puntos altos. Y esto se ve así, miren. Vamos a probarla a ver cómo se ve. Y si lo están tejiendo para ustedes mismos, debería verse de esta manera. Que les falte aproximadamente 1 centímetro antes de la caída del hombro. Bien, entonces para que tengan una referencia, en mi caso que estoy tejiendo la talla S mide 5 centímetros. Si estás tejiendo la talla M debería darte 6 centímetros, la talla L 7 centímetros y la talla XL 8 centímetros. Pero como les digo, si lo están tejiendo para ustedes mismos, lo ideal es probárselo a ver exactamente cuántos centímetros tienen que tejer. Entonces, para continuar, vamos a seguir en la secuencia. Tengo 2 vueltas de puntos altos, me viene una vuelta con punto alto cruzado. Esta secuencia de punto alto cruzado solo en esta vuelta la voy a hacer en la parte de atrás y en la parte de enfrente. Vamos a comenzar a hacer la amplitud en la parte de los hombros, ¿sí? O sea, en la parte de las mangas.
Entonces vamos a hacer los puntos altos cruzados. Recuerden que estamos tejiendo la parte de la espalda hasta que lleguemos acá al aumento. Y bien, aquí ya estoy llegando al punto antes del aumento. Tejo el último punto cruzado y antes de completar el aumento como tal, tengo que contar cuántos puntos altos tengo en la parte del hombro, desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces voy a contar y yo tengo 52 puntos altos aquí. Lo que vamos a hacer a continuación, todas las tallas tienen que contar cuántos puntos altos tienen en la parte de acá. Tengo 52 puntos altos, todas las tallas vamos a hacer lo mismo. Lo voy a dividir entre 4 y en mi caso me da 13 puntos. Bien, lo que voy a hacer con esos 13 puntos es, ahora sí completo el aumento, 2 cadenas y 2 puntos altos. Entonces, como mi resultado fue 13, voy a tejer 13 puntos altos. Comienzo el primero acá, 1, 2, 12 y 13 puntos altos. Luego de esos 13 puntos altos, la talla XS, S y M, vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Si estás tejiendo una talla L, tejes 12 y una talla XL vas a tejer 14 cadenas. Bien. Entonces, una vez que tenga mis cadenitas listas, enlazo y continúo tejiendo mis otros 13 puntos altos. Este ya lo tejí. Comienzo en el de al lado tejiendo 13 puntos altos. 1 y 13. Tengo nuevamente los 13 puntos altos, voy a repetir lo mismo con 10 cadenas. Voy a hacer 10 cadenas. Y continúo 13 puntos altos más, amplitud con 10 cadenas y llego hasta el aumento. Bien. Y acá ya estoy finalizando el punto alto número 13. Llegué al aumento, hago el aumento, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y el hombro, miren, se ve de esta manera. Se ve un poquito extraño, pero esto es lo que me va a dar la amplitud en cada una de las mangas. Bien, ahora lo que voy a hacer es, acá ya finalicé este hombro. Voy a continuar en la parte del pecho que me corresponde tejer punto alto cruzado y voy a repetir esto mismo que acabo de hacer en esta manga para la manga de la parte de acá. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos que hacer puntos altos cruzados y finalizamos en la espalda con puntos altos cruzados también. Entonces voy a finalizar esta vuelta y bien chicos, acá yo ya finalicé la vuelta. Esto se ve de esta manera. Aquí ya tenemos los espacios para dar la amplitud en la parte de las mangas. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente repetir la secuencia una y otra vez. Entonces voy a continuar. Ahora me corresponde tejer 2 vueltas con puntos altos. Voy a llegar hasta acá y les enseño cómo vamos a tejer en la parte de las cadenas. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a la parte de las cadenas. Miren, acá están. Y lo que vamos a hacer simplemente es tejer un punto alto sobre cada cadenita. En mi caso yo tengo 10 cadenas, pues voy a tejer 10 puntos altos. 1. Y cuando termine los 10 puntos altos, continúo tejiendo de manera normal sobre cada punto. ¿Sí? Estoy tejiendo puntos altos porque en mi secuencia acá me corresponde tejer puntos altos. Bien, esto va a quedar algo así y voy a dar una y otra vuelta siguiendo la secuencia que traigo de acá. Acá en el hombro también voy a hacer los puntos altos cruzados y voy a repetir una y otra vez esto mismo hasta lograr el ancho deseado. Bien. Entonces lo único que voy a hacer es repetir y nos vemos en un ratito para decirle hasta dónde tiene que tejer cada talla.
Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta del canesú. Y esto se ve de esta manera. Esta vendría siendo la parte del pecho y la parte de las mangas. Esta es la espalda. Estos agujeritos que están acá, no se preocupen que ahorita en un ratico cuando hagamos las mangas los vamos a cerrar. Bien, entonces vamos a probarlo por si lo están haciendo para ustedes mismas para que vean cómo debe quedar. Y una vez que se lo prueben debe quedar de esta manera. Lo más importante en esta parte es que acá en la parte de las mangas, cuando unamos las dos esquinas, nos dé el espacio suficiente para el brazo. Así que no tengamos que hacer cadenas adicionales. Tiene que quedar más o menos de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es unir estas partes desde aquí, desde la esquina, y vamos a tejer un par de vueltas más. Vamos a llegar aproximadamente hasta acá y luego de aquí hacia abajo vamos a comenzar a hacer unas disminuciones porque como podemos ver esta parte siempre es un poco más delgada. Bien, entonces vamos a hacer la unión de las esquinas y continuamos. Y bien, entonces para que tengamos una idea de cuánto debe de medir este canesú, por ejemplo este que es la talla S mide 11 centímetros. Si estás tejiendo una talla M debe medir 13 centímetros, la talla L debe medir 15 centímetros y la talla XL debe medir 17 centímetros. La talla XS debe llegar hasta 9 centímetros. Entonces, si les hace falta, lo único que tienen que hacer es continuar tejiendo una y otra vuelta hasta lograr esta medida de ancho que necesitan. Bien. Y para esos 11 centímetros tengo de acá a acá 11 vueltas. Para continuar, lo que vimos hace un momento es que tenemos que hacer la unión de acá de las puntas para continuar tejiendo en la parte de abajo. Para hacer esa unión, entonces estamos acá, recuerden que esta es la parte de la espalda, mire que se ve un poquitito donde hacemos las uniones. Estando acá, tejemos 2 cadenas y de acuerdo a la secuencia que yo estoy siguiendo, ahora me corresponde tejer punto cruzado. Voy a hacer mis puntos cruzados hasta llegar aquí al aumento. En el aumento vamos a hacer de una vez la unión con el otro lado. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a la esquina. En la esquina tejo el punto alto, lo cruzo. Aquí simplemente vamos a tejer un punto alto, o bueno, 2 en realidad porque ya tejimos con el que cruzamos 1. Vamos a buscar la parte de la manga con la que nos vamos a unir. Esa va a ser la otra esquina, estamos acá y lo vamos a unir con esta otra esquina. Entonces para hacer esta unión es simplemente, y bien, les enseño bien lo que voy a hacer. Enlazo, inserto el crochet aquí en el agujerito como si fuera a hacer el punto alto, paso y miren la unión en la otra esquina, me traigo la hebra, completo el punto alto y giro, porque ahora voy a comenzar a tejer de la parte del frente. Bien, entonces me faltan hacer los otros 2 para que quede igual que la parte de acá. Hago 2 puntos altos dentro del agujerito, enlazo y continúo haciendo mi punto alto cruzado. Aquí vamos a continuar haciendo el punto que nos corresponde según la secuencia que llevamos. Bien. Entonces voy a tejer puntos altos cruzados de la misma manera en la que lo he venido haciendo hasta hacer la unión como la que acabamos de hacer en las otras 2 esquinas. Bien, hacemos esta unión, giramos y llegamos a la parte de la espalda y aquí nos unimos. Bien. Entonces voy a completar esta vuelta. Y bien chicos, yo ya estoy finalizando la vuelta. Y esto se ve de esta manera, miren. Se ve de esta manera, miren. Acá están las uniones. Aquí está la otra. Y aquí tenemos la parte de atrás. Ahora lo que voy a continuar haciendo es repitiendo una y otra vuelta. Creo que me faltan como unas 2 o 3 vueltas para llegar hasta acá. Hasta donde les indiqué hace un momento. Voy a seguir repitiendo este patrón hasta llegar hasta allí. Ahora solo vamos a tejer
en la parte de abajo. Miren, ya no vamos a tocar las mangas, solo nos vamos a concentrar en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video para finalizar esta blusa.